Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del día en que después de 7 años el Congreso vuelve a vivir un debate sobre el Estado de la Nación, y no es un debate de trámite. Pedro Sánchez ha pronunciado un discurso con mucha carga ideológica en el que ha tenido mensajes para sus socios de gobierno y la oposición de derechas con frases como que no vale un curandero para combatir una enfermedad grave como es la inflación, o que la paz no viene sola, hay que trabajarla y no sirven las equidistancias. Pero sobre todo ha avanzado medidas económicas de calado como 2 nuevos impuestos a bancos y empresas energéticas, la bonificación total de los trenes de cercanías desde el 1 de septiembre o una beca complementaria de 100 euros para los estudiantes de más de 16 años que ya perciben una ayuda. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes, les saludamos desde el Congreso de los Diputados, convertido de nuevo en el gran escenario de la vida de nuestro país. Pedro Sánchez ha sido muy directo en el diagnóstico de la gravedad de la crisis que tenemos por delante con la guerra de Ucrania, y por primera vez ha anunciado posibles restricciones energéticas si Putin llega a cortar el suministro de gas a Europa, porque de una u otra forma nos acabará afectando. De ahí que fije 6 ejes de actuación económica que ha esbozado en la tribuna y que incluyen esos impuestos a bancos y empresas energéticas para recaudar más de 3.500 millones al año, o el estímulo al transporte público con la bonificación de los trenes de cercanía. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio. Sí, habrá un nuevo impuesto a las grandes compañías financieras, a los grandes bancos. Va a recaudar 1.500 millones de euros al año y les va a agravar lo que están beneficiándose por las subidas de tipos de interés. Va a mantenerse en vigor durante 2 ejercicios. Además, habrá otro impuesto para las energéticas. Ojo, eso significa gasistas, petroleras y también sector eléctrico. En vigor durante 2 años, por lo que se dice son beneficios caídos del cielo. Así que esto es lo que el gobierno va a cobrar a partir de ahora. A cambio, bonificaciones, por ejemplo, en el transporte. El Ejecutivo va a bonificar el 100% de todos los abonos que dependen del Estado. Cercanías, rodalías y viajes de media distancia operados por Renfe. Esos abonos van a ser gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Y, anuncia también el Ejecutivo, se desbloquea la operación Campamento en Madrid, 12.000 viviendas nuevas, 60% de las cuales van a ser viviendas públicas. Medidas que en lo social incluyen rebajas en las tasas universitarias, una política de becas pensada para combatir las desigualdades, no al estilo de la barra libre que impulsa, por ejemplo, la presidenta de Madrid, y que se concretan en esas ayudas complementarias para jóvenes que ya tienen una beca. María Lourido. Medida antiinflación en el ámbito educativo, una ayuda adicional de 100 euros mensuales de septiembre a diciembre para el 1 millón de estudiantes mayores de 16 años que ya reciben una beca en sanidad. El presidente ha anunciado la creación del Centro Estatal de Salud Pública para gestionar las emergencias sanitarias, y en la nueva agenda legislativa ha aludido a la reforma del aborto, con la alerta al preocupante retroceso para las mujeres en Estados Unidos. Ha aludido también a la norma para abolir la prostitución y a la ley trans, que Pedro Sánchez no le llama así, sino ley LGTBI. Desde luego el presidente del Gobierno ha querido entrar en el fondo de lo que ahora mismo nos jugamos todos desde el minuto 1 de su intervención, con mensajes al PP y a sus socios de Gobierno de Unidas Podemos sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer para frenar los precios o poner fin a la guerra con políticas de paz. Emma Carretero. Sí, vamos a ir a por todas. Eso ha repetido el presidente en un discurso en el que ha defendido que pondrá la economía y el Estado al servicio de la mayoría social. Ha huido Sánchez del triunfalismo y, frente a las recetas contra la inflación de los curanderos... Nadie puede acabar con este problema de la noche a la mañana. Ningún presidente, ningún gobierno, desde luego ninguna oposición. Hagamos caso a los médicos especialistas para tratar esta enfermedad. Sobre la guerra, un mensaje para sus socios: la paz no viene sola, y aunque no ha hecho una apelación directa a Núñez Feijóo, sí que ha tendido la mano a la derecha democrática para alcanzar acuerdos acerca de la respuesta colectiva a los efectos de la guerra y para superar cuanto antes esta anomalía que mantiene en una situación irregular a nuestras principales instituciones constitucionales. Sánchez ha reivindicado en la tribuna la ley de memoria democrática y su apuesta por el diálogo en Cataluña. Pues a partir de media abundaremos en todo esto, recogeremos las primeras reacciones políticas y sociales. Desde luego, en el plano económico hay una inmediata, Ruiz, y es que las espectaculares caídas que están viviendo los bancos y las eléctricas en la bolsa después de conocer esos nuevos impuestos anunciados por el presidente. Y que no van a menos, de hecho se están agrandando. El Sabadell está a punto de perder un 10% en bolsa, CaixaBank un 9%, Bankinter un 8,7%, Santander y BBV en torno al 5-6%. De los 5 valores que más caen, 5 son bancos. Y además Repsol, acaban de hablar los operadores petroleros diciendo que no existen esos beneficios caídos del cielo. Y sin Inés Cardenal, ¿la escuchamos?
Nuestras compañías han estado más que comprometidas con la bonificación a los carburantes aprobada por el Gobierno tras la invasión de Ucrania por Rusia. Así que las petroleras protestan ahora mismo por eso, porque dicen no existen beneficios extraordinarios. Repsol está cayendo en el mercado ahora mismo un 2,2%. Feijóo siguió la intervención del presidente desde la bancada del PP, desde el escaño que hasta hace pocas semanas ocupó Pablo Casado. Al no ser diputado no podrá dar la réplica esta tarde al presidente, pero ya sabemos, por lo que ha dicho Cuca Gamarra, cómo han caído en ese partido los anuncios de Sánchez en lo económico, en lo social, en lo político, con eso de los curanderos. Mariela Rubio. Sí, Núñez Feijóo, como dices, no hará valoraciones para no restar protagonismo a su portavoz Cuca Gamarra, que hace unos minutos ha hablado de un discurso, el de Sánchez, insultante, sin autocrítica y sin soluciones reales, porque el problema, decía, es él. Sin duda alguna, es un discurso insultante, cuando ante los dos grandes problemas que tiene en estos momentos la sociedad española y que padecen 47 millones de españoles, como son la crisis energética y la inflación, las propuestas que plantea el Gobierno son ninguna. Insisten desde las filas populares en que las medidas de Sánchez consisten en más impuestos a empresas que serán repercutidos en los consumidores y, por lo tanto, aumentarán la inflación. Ha sido muy gráfico ver cómo Yone Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón evitaron aplaudir las palabras del presidente sobre la guerra de Ucrania, con eso de que no valen las equidistancias y la paz no se consigue sola. No sé, Guillermo Lerma, si desde la formación morada hay algún comentario ya sobre el fondo de la intervención del presidente del Gobierno. Pues están muy satisfechos, José Antonio. Los socios minoritarios de la coalición dicen en Podemos que hoy se empieza a concretar el cambio de rumbo que desde hace semanas vienen pidiendo al presidente del Gobierno. Lo decía Yolanda Díaz. Creo que es un discurso que acerca las necesidades de nuestro país. Soy consciente de que vamos a tener que tomar muchísimas más medidas, por desgracia, y también soy consciente de que, facilita el debate presupuestario el encaje de las medidas que hoy se han planteado. Dan por zanjada así la crisis abierta con el incremento militar y celebran sobre todo dos propuestas, las relativas a la fiscalidad y las becas complementarias a estudiantes. Casi todo pasa hoy por el Congreso, pero no podemos olvidar, por ejemplo, ese incendio que se desató ayer en la provincia de Cáceres, en las Urbes, que ha llegado ya a Salamanca tras arrasar más de 1.700 hectáreas. José Luis Hernández. Los medios aéreos trabajan sin descanso para poder hacer frente a las llamas que siguen avanzando en la comarca de Urdes y en las Mestas. Se ha establecido un mando único unificado en Vegas de Coria y desde allí se coordinan los más de 300 efectivos terrestres y 17 medios aéreos del Ministerio y las dos comunidades autónomas. Un incendio que solo en Extremadura ha afectado a más de 2.500 hectáreas. De momento son más de 100 las personas desplazadas de sus domicilios que se encuentran en las poblaciones de Montehermoso y Ciudad Rodrigo. Y claro, la impresionante ola de calor que nos sigue castigando. ¿Y de qué forma? Dicen que el de hoy es el peor día de todo lo que llevamos aguantando. Luismi Pérez. Así es, de momento temperaturas que ahora mismo, por ejemplo, ya rondan los 40 grados en la costa de Galicia, en el Guadalquivir y en el Guadiana. Pero es que los próximos días nos quejaremos de más calor. Entre mañana y el sábado llega el máximo de esta ola de calor en cuanto a intensidad y en cuanto a extensión. Pues escuchen la serie, estamos en hora 14, 2 de la tarde y casi 8 minutos.